Hace muchos años que preparé yo un sermón sobre la visión de Ezequiel. Obviamente, todas las predicaciones en la iglesia son eclesiocéntricas, cristianocéntricas. O sea, siempre le buscamos la analogía para encontrar una verdad espiritual que nutra a la iglesia, alimente a la iglesia. Y por allí hice una analogía doble de este proceso. Por ejemplo, hablé de la visión de los huesos secos. Esos huesos antes tenían vida y lo comparé con la iglesia. La iglesia nació con vida, pero luego se perdió en el paganismo y se secó por 1500 años. Y luego empieza a haber tendones, y yo lo comparé con la Reforma, donde se empieza a formar un nuevo pueblo, una recuperación de las bases de la gracia, de la fe, de la sola gracia, sola escritura y sola fe. Y también cuando en Israel sube la carne, yo hablo del tiempo del mundo evangélico, cuando la iglesia se extiende por el mundo más allá de las naciones o de las confesiones nacionales, y luego se cubre de piel. Y luego, como buen pentecostal yo, cuando habla de la restauración del espíritu que sopla sobre los cuatro vientos para Israel, lo comparo con el espíritu del día del Pentecostés que se derrama en Azusa, en Los Ángeles, en el principios del siglo XX, y que le da vida sobrenatural a la iglesia, y se vuelve un ejército grande en todo el mundo. El pentecostalismo ha llenado todo el mundo, y bueno, eso a nosotros los pentecostales nos fascina la idea de que esa dinámica espiritual que algunos llaman emocionalismo, pero para el pentecostal es una experiencia dinámica, una experiencia del espíritu. Lo comparaba con ese ejército, Israel constituyéndose en una gran nación, en un gran ejército por el Espíritu de Dios en el futuro, y la iglesia también convirtiéndose en un gran pueblo, avanzando, y luego por el Espíritu de Dios pasar por un proceso de vivificación. Yo hasta ahí me quedé en aquel tiempo con los pentecostales llenos del Espíritu, y también hice una analogía con la vida espiritual de los individuos. Todos los que nacimos en la carne, nacimos con vida espiritual, nacimos sin pecado. Pero el pecado nos mata, nos seca, nos deja tirados por el camino. Luego viene el Señor y nos da la palabra, y la palabra hace su función, y mucha gente crece, conoce la palabra, pero no es salva. Están en la iglesia, pero no son salvas. Son creyentes, pero no transformados. Entienden, son parte de una iglesia física, pero no son parte de la iglesia espiritual. Son muertos entre los vivos, que se parecen a los vivos, que cantan como los vivos, que ofrendan como los vivos, que hablan como los vivos espiritualmente, pero están muertos. Son muertos caminantes, así como el Walking Dead. Se mueven ahí, pero están muertos, porque no tienen el Espíritu de Dios. No tienen el Espíritu de Dios. Pero cuando el hombre, la mujer, recibe el Espíritu de Dios, entonces se vuelve un soldado de un gran ejército llamado la Iglesia del Señor. También lo comparaba con la restauración de los caídos. Mucha gente se siente muerta espiritualmente. Mucha gente, y hablo del principio de la esperanza, cuando Dios decreta vida. Hablo de eso. Hablo de la transformación que Dios puede hacer. Pero mi sermón en aquellos años abarcaba esto, el desglose rápido
de lo que es la nación de Israel restaurada en el milenio, y luego el desglose de la iglesia institucional que nace viva o nace con una vida maravillosa, se muere en el romanismo y luego empieza a tomar forma en el protestantismo de la Reforma, y así hasta llegar a la plenitud del Espíritu. Para mí era una analogía maravillosa y una oportunidad de motivar a la iglesia a entender los pasos y procesos de la vida de la iglesia, porque cuando la iglesia se mira a sí misma, a veces se desalienta. Y la iglesia es un plan y un propósito divino. Cumple un plan de Dios. Podrá parecer muerta muchas veces. Pueden los cristianos condenar a la iglesia católica. Pueden los católicos condenar, pero solamente Dios es el capaz de darle vida a los muertos. Puede tomar a una institución religiosa que ha sido, que tiene una revelación parcial, y derramarle un espíritu de gracia y transformarlo y alcanzarlo y convertirlo en vivos para Dios. En el sentido de aprendizaje de esta visión, para nosotros como oyentes, como particulares, como individuos, como creyentes, es la moraleja de la esperanza. Que Dios tiene un plan que a veces es inconocible para nosotros, donde nos lleva por diferentes procesos. Al principio nos creemos Juan Camaney, creemos que somos todo y que podemos todo, y cuando menos pensamos la vida nos golpea, nos sentimos solos y abandonados, colgamos el arpa y decimos que ya estamos muertos y que no hay esperanza para nosotros. Emocionalmente nos derrumbamos, espiritualmente nos enfriamos, económicamente a veces perdemos lo que tenemos, socialmente podemos convertirnos en apestados de la sociedad, familiarmente podemos ser abandonados o irnos a la deriva, y entonces nos vemos como huesos secos. Nos vemos como cuerpos inertes y sentimos que para nosotros ya no hay esperanza. Que otros sí se pueden levantar, pero nosotros no. El adicto cree que ya no puede dejar las drogas. El que fracasó económicamente y perdió lo que tenía, cree que ya no se podrá levantar. El que perdió una congregación cree que ya no podrá levantar otra. El predicador que fue difamado cree que ya no va a poder restituir su honra. Pero estos huesos eran huesos secos en un campo, eran huesos deshonrados, no tuvieron una respetuosa sepultura, estaban expuestos, más que desnudez, eran huesos fríos y secos, eran objeto de desprecio o de burla. Aún sin embargo, Dios toma esos huesos y les da vida. No hay individuo, hombre o mujer, chico o grande, por dañado, afectado, destruido que esté, que no pueda levantarse. No importa si le falta una mano, un pie, un ojo, no importa si es el más gordito, el más flaquito, no importa si es el más ignorante o el más sabio, no importa si es el más pisoteado, no importa, importa lo que está en tu mente. Importa lo que está en tu corazón, importa lo que está en tu espíritu. Hija de hombre, hijo de hombre, ¿vivirán esos huesos? Y uno puede decir, imposible. Pero si uno le dice, Señor, tú lo sabes, para mí esto no tiene esperanza, pero tú eres Dios, tú eres Señor. Entonces es probable que Dios le diga, entonces habla, pero no hables muerte, no hables fracaso, no hables rencor, no hables frustración, no hables enojo, no declares miseria, no hables de derrota. Cierra tu boca para la muerte y abre tu boca para la vida. Sigue la voz de Dios, obedece a la voz de Dios, declara la victoria que Dios puede y quiere darte, y que tus huesos
o los huesos de a quien tú le profetizas sientan, experimenten la vida del Espíritu de Dios. Hay un Dios eterno, hay un Hijo Redentor, hay un Espíritu de vida actuante que obra y transforma el fracaso en éxito, la derrota en victoria, la muerte en vida, que transforma lo imposible en posible, porque para lo que el hombre no es posible, para Dios sí lo es. Y esta profecía a mí me deja un testimonio que si Dios puede levantar a toda una nación para cumplir un plan, sin duda podrá levantar estos huesos y convertirlos en un instrumento de su gloria, donde Él quiera, como Él quiera, cuando Él quiera, para lo que Él quiera. Nosotros encasillamos el ministerio en lo que estamos acostumbrados a reconocer como ministerio. Encasillamos el éxito en números. Nosotros reconocemos lo bueno solo en partes, lo vemos como un todo, no lo aceptamos en partes. Y cuando alguien fracasa, lo vemos como alguien muerto, sin vida y sin esperanza. Afortunadamente, Dios no mira así. Dios actúa diferente. El problema no es lo que los demás piensen de mí o de ti. El problema es lo que nosotros pensamos de nosotros mismos y si decidimos creerle a Dios o no creerle a Dios. Y si decidimos sentarnos a llorar junto al río de Babilonia nuestros fracasos y colgamos nuestra arpa en el árbol y decimos que no podemos cantar, o tomamos el arpa y empezamos a cantar la victoria que vamos a disfrutar y marchamos hacia nuestra tierra prometida para constituirnos en lo que Dios quiere que nosotros seamos. Mi deseo es que Dios los bendiga. Con esto concluyo esta exposición general. Dejamos mañana para preguntas y respuestas. Si hoy mismo las quieren plantear, pues adelante. Queridos hermanos, bueno, yo cumplo con estos 2 días de exposición. Estoy saturado de cosas que hacer por mi trabajo y pendientes de la universidad, pero tratando de cumplir cuando menos en lo básico y concluir con una impresión devocional que nace de mi corazón para ustedes y para mí mismo, y esperándoles sea de bendición. Agradecería mucho, valoraría mucho comentarios complementarios de quienes conocen el tema profético y que lo hicieran como una aportación complementaria. Lo agradecería mucho para beneficio del grupo. Pueden opinar, comentar, ampliar, incluso contradecir, ¿por qué no? Lo que ustedes quieran. Esto es un lugar de instrucción teológica, de autoaprendizaje entre todos y de compartir juntos. Yo no tengo problemas con eso. Entonces pueden aportar los hermanos que le saben al asunto y los que quieren aprender más y tienen dudas, pues lo mismo, hacer preguntas que yo contestaré con gusto en la medida de mi conocimiento y de mi tiempo, y también algunos compañeros que le saben al tema también puedan contestar. Todo será bienvenido y adelante. Bien, doy respuesta a las preguntas que se hicieron sobre particularmente Ezequiel 37:16, sobre los 2 palos que representan a las 10 tribus de Israel y las 2 de Judá, o el palo de José y Judá, o Efraín y Judá. Realmente esto ha sido objeto de muchas interpretaciones en la Biblia, de la Biblia a la actualidad, y sus preguntas básicamente son 3 en la primera pregunta. ¿Cuál es mi opinión sobre la teoría de las 2 casas basadas en Ezequiel 37:16, de la que se han apropiado? Número 1, grupos que reclaman ser de las 10 tribus. Número 2, iglesias como la de los mormones que entienden que esta profecía se refiere a ellos
Incluso algunos sugieren que en este versículo el palo de José se refiere a la iglesia que será juntada con el palo de Judá, con Israel. Y tercero, ¿es posible esta interpretación? Bueno, esta es la primera etapa de preguntas. ¿Qué puedo contestar al respecto? Bueno, en primer lugar, para los grupos que reclaman ser de las 10 tribus, puedo comentar que pues es complicado cuando alguien asume que pertenece a determinado pueblo y su acta de nacimiento no dice nada al respecto. Si lo espiritualiza, ¿en qué se está basando? O si, por ejemplo, existen pueblos en la actualidad que asumen que son descendientes de las 10 tribus, diferentes pueblos. Usted métase a internet, puede ponerlo ahí y se va a dar cuenta que hay diferentes pueblos que reclaman cierta descendencia de esas 10 tribus perdidas de Israel. Algunos predicadores de corte hebraico afirman que todos los que tienen cierto tipo de apellido hispano con cierta letra cambiada son descendientes de judíos españoles y pertenecen al pueblo de Dios y ahora ya hablan hebreo y están allí entrados, ¿no? Porque tienen un moré que los está enseñando. No deja de sorprenderme la candidez de quienes aceptan esta última teoría. Me parece totalmente absurda. Porque supongamos que yo tengo, o sea, hace 500 años llegó con Cristóbal Colón a un judío que se apellidaba Pérez con S y que era un judío escondido y se casó aquí o se mezcló con una nativa y ya comenzó una generación de la que yo vengo. Entonces, pues digo, si mis rasgos no son judaicos, soy muy morenito y tengo más los rasgos de ser étnico, nativo, indígena, pero mi apellido es un apellido que tiene un sonido de alguien que era judío. Bueno, lo primero que tengo que preguntarme es si se lo heredaron, porque para bautizarlos hace 500 años al catolicismo les ponían apellidos españoles. Si el nativo se llamaba Huitzilopochtli, estoy solo inventando, pues le ponían Pedro Hernández y ya era cristiano. Así que lo primero que habría que ver es si de veras existió ese apellido por herencia genética o si solo fue adoptado. Segundo, si de veras un judío hace 500 años engendró con una nativa, bueno, en la primera generación ya no hay más que la mitad de un judío, ¿eh? El hijo de esa pareja será 50% judío y 50% gentil. En la segunda generación, si ese se casa con otra gentil o ella, entonces ya será 25% judío, 75% gentil. Si viene la tercera generación igual, pues ya nomás queda un 12.5%, en la cuarta generación un 6.2%, en la quinta 3.1%, en la sexta 1.6%, y en la séptima ya tiene menos del 1%, y el 99% restante es gentil. Díganme ustedes, después de 15 o 20 generaciones, ¿qué tanto de judío puede tener esa persona que tiene un apellido supuestamente judío hispano? Digo, es totalmente absurdo decir que eres judío por el apellido y eres descendiente de un judío y ahora pues ya te vas a poner la kipá y vas a orar y vas a hacer, no sé, el talit para orar, no sé, o sea, me parece triste esa cuestión. Bien, pues en la actualidad hay grupos o personas que añoran, anhelan ser descendientes de judíos para tener derecho a las promesas de Israel, corriendo los brazos del judaísmo y abandonando sus prácticas cristianas. Al final, pues es una responsabilidad de cada quien. Yo no lo juzgo malo en el sentido de que es su responsabilidad. Ellos sabrán lo que hacen con su vida y con su fe. Algunos de manera muy singular, como los testigos de Jehová, pues se adjudican partes proféticas relacionadas a los judíos
como el tema de los 144,000 de Apocalipsis 7. Ellos declaran quiénes van al cielo. Pues dice, es un número muy limitado de cristianos que tras morir resucitan para estar en el cielo. Primera de Pedro 1, 3 y 4. ¿Y qué harán allí? Dicen ellos, continúan. Pues serán reyes sacerdotes junto con Jesús en el milenio. Constituirán el nuevo orden celestial, o sea, divino celestial de los cielos nuevos, que gobernará a la sociedad humana en la nueva tierra. Ellos harán posible que vivamos el resto de cristianos, dicen ellos, entiéndase en este contexto de los testigos de Jehová o de este grupo de seguidores de la Biblia en esta interpretación llamados testigos de Jehová o congregación cristiana de los testigos de Jehová. Entiéndase así, el resto estarán en la tierra y serán gobernados por estos 144,000. ¿Cuántos irán al cielo? Pues ya lo dije, 144,000 personas que acreditarán para ir al cielo entre un grupo especial de testigos de Jehová que estarán en el monte de Sión y que gobernarán juntamente con Cristo. Representa el monte de Sión representa la posición más elevada que Dios le ha dado tanto a Jesús como a los 144,000 que reinarán con él. Y pues ahí está esa interpretación. Personas que se adjudican, pero ¿qué fundamento usan? En el caso de los testigos de Jehová, pues simplemente dicen, somos ellos. Y bueno, si ellos dicen que son ellos, pues bueno, esa es su opinión. El resto no está de acuerdo, ellos dicen que ellos son, el resto dicen que no. Bueno, al final pues se puede ver qué se puede hacer al respecto, nada. Cada quien tiene derecho a creer lo que quiere creer. Créame, a mí no me preocupa lo que creen otros fuera de mi fe. Me preocupa lo que cree la gente dentro de mi fe. Me preocupa los enredos que pueden traer los cristianos en las interpretaciones de estos pasajes y que hay confusión dentro de la iglesia cristiana. En otros grupos, pues bueno, ese es su derecho de interpretarlo así. ¿Qué base tienen? Pues en este caso, pues solo apropiárselo, ¿eh? Si ellos existen nada más, ellos son los únicos, y los judíos quedan excluidos, bueno, pues entonces, pues lo que queda es que son ellos, por lógica, ¿no? Por eliminación, son ellos. Y pues hay otros grupos, como se mencionó aquí el profesor, que son los mormones. Efectivamente, los pertenecientes a la Iglesia de Jesucristo, los santos de los últimos días, interpretan lo que está escrito en el libro del Mormón en base a eso. En 2 de Nefi 29:13 dice, y acontecerá que a los judíos tendrán, los judíos tendrán la palabra de los nefitas, y los nefitas tendrán la palabra de los judíos, y los nefitas y los judíos tendrán la palabra de las tribus perdidas de Israel, y estas poseerán las palabras de los nefitas y los judíos. Entonces, pues, los defensores de esta teoría, lo continúo en el otro. Bien, comentaba que los defensores de la iglesia mormona se acogen al hecho de que la historia del libro del Mormón trata sobre un pueblo cuyos protagonistas pertenecían a la tribu de Manasés, pero cuya historia fue traída al mundo por conducto de José Smith, quien era un miembro de la tribu de Efraín. Así pues, el libro del Mormón está representando a la vara de las 12 tribus, la vara de Efraín y Manasés, que representan a las 10 tribus perdidas de Israel, y ellos son los que tendrán contacto como iglesia, que se encuentran estas 10 tribus perdidas de Israel con los judíos, con el Israel nacional. Ese es el fundamento, pues así lo manejan ellos, la creencia de que habrá un encuentro entre mormones y judíos, entre las tribus perdidas de Israel, entre los gentiles y los judíos que están en la tierra prometida. Entonces, ¿cómo está el fundamento de esta interpretación? Bueno, esta interpretación está basada en un libro extrabíblico, que solo esta iglesia que lo tiene lo reconoce.
así como en la aceptación no probada, que yo sepa, que José Smith es descendiente de la tribu de Efraín, o sea, que era judío. Obviamente, esta interpretación está alineada a sus creencias. Es una interpretación autoincluyente, donde un grupo se incluye en la profecía como el centro del proyecto de Dios. O sea, ese grupo, llámense Testigos de Jehová, llámense mormones, llámense Iglesia Católica, o llámense cualquier otra iglesia que en algún momento, o grupo religioso que en algún momento se considera el centro del proyecto divino, y los demás están excluidos. Y entonces, en un trato paralelo con Israel, trata de tú a tú, exclusivamente, o desconociendo Israel, se proyecta a las alturas de el plan eterno de Dios. Entonces, obviamente, la interpretación de ser los representantes de las tribus de Israel o pertenecer, pues es una autointerpretación, es una autoinclusión. Es muy, muy interesante cómo entre los cristianos evangélicos de repente también pasa eso. Los conservadores se consideran los únicos y los liberales están excluidos. Los pentecostales son los correctos, los no pentecostales son los incorrectos, o viceversa, y así sucesivamente. Nos excluimos a los demás y nos incluimos como los verdaderos representantes de la palabra y herederos únicos de la palabra. Es triste cuando los creyentes que consideran que están en la verdad actúan de esta manera. Entonces, esa es la forma que lo interpretan los mormones. Los testigos de Jehová, pues también lo ven así, ¿no? Ven que el Israel o Ezequiel representa realmente a las 12 tribus en el retorno a Jerusalén. Ellos dan como fecha el año 537 antes de Cristo, cuando los israelitas regresan de las 12 tribus a Jerusalén para reconstruir el templo. Y ahí están las representantes de todas las tribus. A partir de entonces los hijos de Israel ya no están divididos según Ezequiel 37, 21 y 22. O sea, los testigos de Jehová le dan una interpretación histórica con su cumplimiento en el regreso del exilio. Y se apoyan también en Isaías 11, 12 y 13, Jeremías 31, 1, 6 y verso 31. Entonces, ¿es posible esta interpretación? Bueno, si uno quiere verlo de cierta manera, pues lo va a ver así, si es posible. Ahora, ¿tiene fundamento? Bueno, al leer uno el pasaje de Ezequiel, es imposible verlo con un cumplimiento en ese momento del retorno, porque las condiciones que se mencionan en Ezequiel 37 no se dan en el tiempo del regreso o del retorno con Zorobabel, Esdras y Nehemías. No se dan más que el retorno, pero no se da la entronización de David, no se da todo esto que se menciona ahí, o de un rey de Israel entronizado de la tribu de Judá y directamente del descendiente de David. No se da. Entonces, decir que se cumplió históricamente, pues es una falacia. Entonces, es posible interpretar todas estas corrientes como correctas. Bueno, unas contra otras son autoexcluyentes, se excluyen de los demás automáticamente. Los mormones excluyen la idea de los testigos la de nosotros, los hebraizantes con los no hebraizantes. Entonces hay una autoexclusión o exclusión de los otros grupos. Entonces uno tiene que ver si la interpretación se basa en un documento extrabíblico, como en el caso de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, pues necesitamos que tenga evidencia histórica confiable. Si la interpretación es autoexcluyente, debe observarse con mucho cuidado, porque o intraincluyente, debe observarse con mucho cuidado, porque está siendo juez y parte. O sea, si yo digo, pues esa interpretación que estoy dando es que Dios nomás nos va a salvar a nosotros somos la única iglesia verdadera. Bueno, pues o sea, está excluyendo a los demás, automáticamente
está interpretando para su beneficio particular. En el caso de la Iglesia Evangélica, con Ezequiel 37 no lo interpreta con un beneficio particular para la Iglesia, lo ve como un beneficio particular para Israel. Es una profecía de un profeta judío para un pueblo judío en una nación judía, en un tiempo en que no existía la Iglesia. Entonces hay una interpretación con cierto sentido común. Entonces debe de haber más de una cita para afirmar una doctrina, para sostener una interpretación tan específica. ¿En qué otra parte pudieran apoyarse para dar ese tipo de interpretaciones? No lo hay, no lo hay. Y repito, el sentido común nos da una primera impresión muy importante. Si traemos ya una doctrina preconcebida, vamos a leer con esa doctrina preconcebida. Así lo lee el mormón, así lo ve el testigo, así lo ve cada uno de nosotros según la escuela que tenga, lo lee con esos ojos. Pero la primera impresión al leer Ezequiel es tan clara de que es para la nación de Israel, una restauración de la nación de Israel. Y cuando la iglesia excluye a Israel, se olvida de todo lo que dice Pablo en Romanos y en otras partes donde Dios no ha desechado a su pueblo. Entonces, la interpretación por analogía o espiritualización del contenido es profundamente inestable porque se puede interpretar cualquier cosa. Los testigos dicen que ellos son los 144,000 de Apocalipsis 7, dejando fuera al pueblo étnico de Israel, al pueblo nacional de Israel. Ellos se atribuyen que ellos son los 144,000. Ahora, ¿quién les va a impedir que ellos lo vean así? Pues nadie, así lo ven ellos. Bueno, entonces es su interpretación. Chueca o derecha es su interpretación. El asunto es, ¿ustedes creen eso o no lo creen? Para mí lo importante es entender cómo creen los demás, pues para entender sus límites o sus necesidades o sus avances. Pero al final lo que nos debe de preocupar es qué es lo que creo yo y la gente que está bajo mi responsabilidad. Eso es lo importante. A veces veo evangélicos convirtiendo evangélicos, protestantes restaurando y queriendo volver a salvar a protestantes. Entonces me exaspera un poco cuando veo a hermanos tratando de convencer a otros de que sean como ellos. Bueno, gocémonos en que somos salvos. Eso es lo importante, que creemos en Cristo como el centro de nuestra vida, sean bautistas, metodistas, anglicanos, presbiterianos, pentecostales, no pentecostales, calvinistas, arminianos, profundos, básicos, teólogos, niños en la fe, maduros, hombres, mujeres. O sea, quitemos esas barreras de interpretación. Bueno, ya agarré camino por otro lado, pero el punto aquí es que incluso cuando veamos las doctrinas de las personas que son tan diferentes a nosotros como mormones o testigos de Jehová o incluso los ebaizantes, debemos ser respetuosos. Creo yo que si algo he procesado en este último tiempo es la importancia de ser respetuoso de los demás grupos, porque le llamamos secta a alguien porque es mormón o testigo de Jehová, pero la Iglesia Católica todo nos puede llamar secta a nosotros también. Y los no cristianos también nos pueden llamar secta a nosotros. Entonces, creo que ese concepto peyorativo finalmente es producto de la desaprobación y el menosprecio a lo que los demás creen. Y pues sí, pueden ser antibíblicas sus interpretaciones. Sin embargo, pues ese es su derecho. Entonces, creo que eso sería lo importante. Ahora, las otras dos preguntas que quedan en el tintero para mañana. Entendemos, o mejor dicho, que quedan, pues sí, que quedan en el tintero, lo estoy grabando el viernes en la noche. Es si entendemos las implicaciones espirituales de un texto con acercamientos devocionales muy importantes en el estudio bíblico. O sea, si entendemos las implicaciones, cuáles son los riesgos de darle un rumbo diferente al texto y cuáles son las bases para afirmar que este capítulo se refiere al Israel étnico. Bueno, afinaremos algunos detalles en el siguiente audio. El predicador contemporáneo, sobre todo el pentecostal, y lo digo yo como pentecostal porque no lo hago como ataque, sino es más descriptivo, más bien descriptivo, es que usamos mucho la Biblia con interpretaciones devocionales y espirituales. No está mal, porque uno necesita ser edificado devocional y espiritualmente. Y podemos de la visión de Ezequiel
encontrarle una aplicación espiritual y devocional. Me gusta el pasaje para una predicación de avivamiento, para sacudir las conciencias y los espíritus de las gentes. Me gusta con una aplicación espiritual. Pero afirmar que ese texto habla de un avivamiento de la iglesia, habla de una restauración de los cristianos, sería un despropósito. Sería darle un sesgo diferente. Sería creer que toda la Biblia fue escrita para nosotros en lo particular. Y no, hay un plan para el mundo en general, hay un plan para el universo en general, hay un plan para la nación de Israel con su rey, hay un plan para la iglesia. No podemos apropiarnos de todo lo que dice la Biblia en un sentido literal. Sí, en un aspecto devocional o espiritual, creo que sí podemos hacerlo. En los sesgos hacia la iglesia y pasando por alto Israel es faltar a la verdad. Y la escritura debe de leerse con responsabilidad y predicarse con responsabilidad. A trazar bien la palabra, hacerlo de otra manera, sería faltar a la responsabilidad tan importantísima. Si los escribas, si se equivocaban cierto número de palabras o de letras, desechaban el manuscrito completo. Eran tan respetuosos de trazar bien la palabra. ¿No deberíamos de ser nosotros más cuidadosos cuando interpretamos, cuando leemos? Eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las bases para afirmar que este capítulo se refiere a la restauración del Israel el étnico? Bueno, obviamente que el mismo Dios lo está diciendo, que son ellos, que es su tierra, que es su ciudad, que es su Mesías. Habla de Israel nacional del norte y el Israel nacional del sur. Si lo espiritualizamos, ¿cómo juntamos esa separación? ¿Qué sería los pentecostales con los no pentecostales, juntándolos en un solo pueblo? ¿Serían los pentecostales o serían los protestantes con los evangélicos? ¿Serían los cristianos con los católicos? ¿Serían los testigos con los mormones? O sea, ¿qué palos vamos a juntar ahí? Si fuera espiritual, si lo vamos a espiritualizar. ¿Cómo puede alguien decir yo soy el Israel espiritual? Pues si es el Israel espiritual, entonces el Israel que se salva no es el Israel espiritual. Por ejemplo, hay un Israel físico y dentro de ese Israel físico hay un Israel espiritual, hay un remanente, hay un Israel ateo, hay un Israel alejado de Dios, pero hay un Israel espiritual. Ahora, en los gentiles hay gentiles ateos, gentiles alejados de Dios, ya hay un pueblo espiritual. Entonces, la iglesia espiritual, la iglesia física, el Israel físico, el Israel espiritual. Llamarnos nosotros el Israel espiritual es a robarnos un nombre, robarnos una posición. Declarar que es nuestro, de lo que no hemos recibido ningún documento de propiedad de parte de Dios. Dios no ha dicho, y desecho a mi pueblo para siempre, y ahora los gentiles serán mi pueblo, y ustedes recibirán todas las herencias que había prometido a Israel. Ustedes van a gobernar el mundo, ustedes van a ser cabeza de naciones, y pues bueno, si donde quiera somos cristianos, entonces, ¿dónde va a ser la capital? ¿En Nueva York? ¿Va a ser en dónde? ¿En Rusia? ¿En China? Entonces no podemos apropiarnos la iglesia espiritual al Israel espiritual. Hay un Israel nacional, hay una iglesia física institucional. Hay un Israel espiritual, hay una iglesia espiritual. Es terrible pensar que se crea que se acabó el futuro para Israel y que Israel ya no va a haber un Israel espiritual. Porque si en Israel hay un Israel espiritual y en otros hay un Israel espiritual, entonces ¿cómo quedamos ahí? ¿Gemelos? ¿Mellizos? Entonces sí, es complicado, creo yo. Creo que zapatero a tus zapatos. La iglesia tiene un rumbo, tiene una idea. Yo creo, por ejemplo, los hermanos mesiánicos que son judíos y creen en el Mesías y celebran todas las fiestas judías. Me parece perfecto. ¿Por qué? Porque es parte de su historia, es parte de su cultura. Ahora, los cristianos, ¿andamos celebrando las fiestas judías? Y yo no juzgo a los judíos cristianos que celebran sus fiestas, aunque son del Antiguo Testamento y ya hablan de algo que ya se cumplió. Sí me incomoda que un judío me critique a mí como cristiano por celebrar el nacimiento de Jesús, por ejemplo, y tener mis propias fiestas.
sí me inquieta porque, digo, yo respeto tu lado, tú respetas el mío, ¿no? Al final, no creo que porque guardes los fiestas judías, ya por eso ya te hiciste legalista. Y yo porque celebro ciertas festividades cristianas o de cultura cristiana, pues ya soy un pagano perdido. Entonces, creo que al final vale la pena pues revisar eso, ¿no? Pero bueno, hasta ahí concluyo. Espero que sigan con comentarios o preguntas. Buenos días, buenas tardes a todos, queridos hermanos y amigos, compañeros. Es un gusto saludarles. Hoy es sábado de conclusiones para que ustedes que tienen algo que agregar, opinar, preguntar, resumir, concluir, quieran hacerlo. Está el espacio abierto este día, así es de que los que les gusta y puedan intervenir, por favor, serán de bendición. Ha sido un gusto servirles y compartir este día de una manera muy general este tema tan importante. Les mando un abrazo, bendiciones y aquí seguimos a la orden este día. Muy buenas noches, Grupo Instrucción Teológica. He escuchado todos los audios, saqué este tiempo para enviar algunas notas reflexivas, finales, conclusiones personales. Primeramente quiero felicitar al profesor José Santos Castañeda por su aportación, esta aportación que es digna de compartir. Así que si Dios quiere, el día de mañana ya debe estar en redes sociales, al igual que las otras exposiciones de esta semana que ya están subiendo. Pero bueno, pues quiero felicitarlo por todos los detalles que él ha dado, tanto en sus respuestas como en cada parte de las exposiciones, incluso sus aplicaciones. Fue muy concreto, fue muy específico, en un lenguaje muy asimilable. Quiero dar algunas observaciones sobre este pasaje. El tema es la restauración étnica de Israel en Ezequiel capítulo 37. Y tengo por allá 5 notas que me gustaría ahora sí que hablar. La primera es sobre el tema del dispensacionalismo, la interpretación que se da sobre, pues ahora sí que la casa de Israel, en el capítulo 37, versículo 11, que por cierto es una expresión muy clara, muy directa, muy literal. De hecho, esa es una porción muy, pero muy interesante que el dispensacionalismo, cuando estaba en proceso de sistematización ya, cuando se tocó el tema de la escatología, porque el tema de la escatología vino a tener un avivamiento, un auge en el siglo XVIII. Y habían varios escatólogos que ya hablaban de diferentes partes del mundo el tema de la escatología. Uno de ellos fue John Darby, del cual se conoce muchísimo, se habla bastante. Yo he leído personalmente varios libros. No concuerdo con todo lo que él dice porque presenta un dispensacionalismo que estaba pues apenas empezando a sistematizarse. No debemos de confundir lo que es sistematización con invento. Eso es otra cosa. Y el dispensacionalismo no fue una secta, una doctrina aislada, sino que prácticamente tuvo el auge en varios estudiosos. Y Darby era un erudito, un erudito muy, pero muy formado. Yo a veces cuando he leído algunos de sus libros me detengo porque realmente es muy profundo Darby en sus explicaciones. Y es importante hacer análisis de ello porque algunos lo catalogan como un falso profeta, como un hereje, etcétera, ¿no? Realmente Darby empezó a hablar sobre Ezequiel 37, refiriéndose al Estado de Israel que no existía en aquel entonces. Y él habla de la formación de un Estado de Israel conforme a las profecías que aquí se mencionan. Y ni siquiera habían venido
Ya en 1916 la Primera Guerra Mundial, y luego desde el 33 al 44 la Segunda Guerra Mundial, y posteriormente a ellos iba a establecerse la formación del Estado de Israel. Por lo tanto, más fue acertada su escatología. Yo he leído, por ejemplo, Spurgeon, que lo critica, un contemporáneo. Spurgeon era un famoso de su tiempo. Darwin no era tan famoso en ese sentido, pero sí por lo menos encuentro que era una persona erudita. Y Spurgeon decía que eso son falacias, que eso no puede ser posible, el Estado de Israel, eso es una ilusión, etcétera, ¿no? Pero se cumplió lo que dijo Darwin. Finalmente, hasta podemos decir que de acuerdo a su interpretación profética, o sea, vemos que no estaba errado. Entonces, cuando, según el versículo 11, fíjate qué interesante, porque el versículo 11 dice: me dijo, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Se secaron por el tiempo, pero demasiado en el exilio. Pero cuando dice que fueron destruidos, ahí la palabra hebrea para destruidos es cortados. Es decir, que esos huesos fueron cortados o divididos a tal manera que, o sea, no hay forma de poder decir que van a reconstruirse. O sea, no había forma, nadie apostaba que se va a reconstruir. Y en esa época el dispensacionalismo tuvo esa interpretación de la escritura que ha tenido mayor aceptación. Y de hecho, o sea, una aceptación que se ha cumplido. De hecho, aquí lo que quería hacer énfasis es esto. El caballo de batalla del dispensacionalismo es esta profecía cumplida, que es prácticamente de verdad, lo digo, es la piedra en el zapato. El Estado de Israel es la piedra en el zapato de las escuelas teológicas de todo tipo de sustitución, lo que se llama el supersesionismo. Voy a hablarlo en el próximo audio. Bueno, el supersesionismo, que así se le conoce en círculos eruditos, a lo que comúnmente en la plática coloquial se le llama teología de sustitución o de reemplazo. Es un término que el dispensacionalismo introdujo para clasificar a aquellos que en varias porciones, como Ezequiel 37, sustituyen el nombre de Israel, ya sea por la iglesia. Ahorita me llama mucho la atención porque hay varias sustituciones, hay varias doctrinas de supersesionistas que reemplazan a Israel por la iglesia, de tal manera que Israel ya no es pueblo, sino que ahora la iglesia lo viene a reemplazar. Eso se llama supersesionismo y es conocido como la teología del reemplazo. Y yo lo veo, la teología del reemplazo, desde varios ángulos. En primer lugar, los que reemplazan a Israel por la iglesia, que eso es el más común en la escatología. Luego vemos a aquellos que reemplazan a la iglesia por Israel, de tal manera que la iglesia no existe, ya no hay iglesia, solo existe Israel, y por lo tanto el término iglesia queda en desuso, solo en la quejilá, etcétera, ¿no? Y viene otro tercer reemplacismo, que es los grupos que se autodenominan ellos mismos la casa de Israel o el reino del norte, y se contrastan con el pueblo judío, que aquí de hecho es lo que se habló de los dos palos, ¿verdad? Pero allá es algo muy interesante porque están reemplazando al Israel étnico de las 10 tribus que fueron que pertenecieron al pueblo, que pertenecen al pueblo de Israel, y ellos dicen, autodenominándose ellos sin ninguna base, las 10 tribus están reemplazando, o sea, se han creado su propio Israel, reemplazando al Israel étnico. Esto es algo súper interesante, ¿no? Al respecto. Y me parece que hay otro reemplazo más peligroso, lo escuché, de Romanos 11, para aquellos grupos que dice
que nosotros somos injertados en Israel, porque según Romanos 11, Él es el olivo. Pero cuando tú estudias Romanos 11 te das cuenta que al que somos injertados es precisamente a la raíz, o sí, el buen olivo, que es la raíz, no a las ramas. Israel viene a ser las ramas, el Israel creyente, las ramas que permanecieron, y el Israel incrédulo, las ramas que fueron desgajadas, pues son ramas que están fincadas en el buen olivo, que es Jesucristo. O sea, son las teorías de aquellos que reemplazan a Cristo por Israel, de tal manera que no somos injertados en Cristo, sino somos injertados en Israel. Este es un reemplazo muy peligroso, porque es prácticamente reemplazar al Mesías por Israel. Entonces hay que trabajar con cuidado sobre estos reemplacismos. Bueno, de igual manera, no solamente esto, pero vamos a ver tercera nota que yo quiero hacer presente, aparte del dispensacionalismo, el supersesionismo, es que hay un proceso en la restauración. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, este proceso, porque este proceso nos va a llevar a entender que no se da de un todo. O sea, alguien pregunta, ¿Israel es pueblo de Dios? Sí es pueblo de Dios, pero hoy es pueblo de Dios. Sí es pueblo de Dios, pero está en proceso. O sea, son huesos, pero son el pueblo de Dios. Para nosotros simplemente son huesos. Para Dios es su pueblo. O sea, claro, cuando hablamos de ese campo donde están esos huesos esparcidos, un campo de batalla, porque esos huesos son de un ejército que está en un valle. Es interesante eso del valle, porque los valles eran los lugares donde se peleaban la batalla. Por tanto, es huesos que un día fueron cadáveres, que un día fueron guerreros. Así que esos huesos que están esparcidos son de grandes guerreros que quedaron ahí postrados, tirados, pero que simplemente son huesos y ahora secos en grande manera. Pero aún así siguen siendo pueblo de Dios. Están en procesos. Hay dos partes en ese proceso. De hecho, por eso se dice primero. Hay dos profecías que se da en el versículo 4 y en el versículo 9. En el versículo 4 se dice que profetice sobre los huesos. En el versículo 9 se habla que hablen al espíritu. Entonces, uno, la profecía sobre los huesos, y otra sobre el espíritu. Ahora, el pueblo en este momento se ha juntado y es pueblo de Dios. Ya no son huesos nada más. Bueno, son huesos que ya se juntaron y que ya se están volviendo un cadáver. Pero todavía no viene la regeneración en ellos, porque no hay espíritu de vida. Es la restauración política de esa nación, del Israel étnico. Cuando hablamos del Israel étnico, estamos hablando de todas las tribus por completo, luego solo ya formado el cadáver, es invitado a que el espíritu entre ese cadáver en el versículo 9. O sea, hay una restauración política y después hay una regeneración espiritual en el versículo 9. O sea, en el 4 es la restauración política, en el versículo 9 la restauración, regeneración espiritual, cuando entra espíritu en ellos y están de pie un ejército grande en extremo de esos soldados caídos. Ya están ese ejército grande en extremo. ¿Por qué razón? Porque ya en primer lugar, desde la gran tribulación comienza la regeneración espiritual. ¿Por qué? Porque comienza con las primicias de los regenerados que van a entrar en el reino. Y después, cuando viene el Señor en gloria, hay un derramamiento espiritual sobre toda carne antes de entrar en el milenio sobre este pueblo. Bueno, la razón de mi comentario anterior es porque luego se está diciendo, no, pues es que ese pueblo es un pueblo idólatra, donde hay más homosexuales, donde la ideología de género permea, donde son los más perversos. Sí, pero son pueblos. Recuerde este proceso. Son el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, sí, pero están en el proceso. En tanto, ahora está trabajando con la iglesia, encabezada principalmente por los gentiles, hasta que venga la plenitud de los gentiles, y entonces luego todo Israel será salvo en este proceso, como lo hemos visto. Habla de la unión de la nación en vista de su resurrección, porque esos huesos son Israel visto como un todo, es decir, no solamente
Judá, no solamente los judíos, sino que completamente la nación. En ese sentido, las 12 tribus. Bueno, pero la resurrección nacional, que aquí se ve, es importante entenderlo más que la resurrección individual. Es la que está hablando este pasaje, es la resurrección como nación colectiva, ya que la resurrección individual no es tocada más que en forma de comparación aquí. O sea, incidentalmente, como un tipo de referencia, pero no es una resurrección física que se está hablando, aunque se da un proceso de cómo puede darse una resurrección física, que hay un cadáver, hay huesos, se viene el cuerpo y es un cadáver, y después del cadáver tiene que entrar espíritu en él. O sea, hay un proceso en que se muestra, se ejemplifica, pero no es netamente una resurrección física, porque recuerden esto, que hay enseñanzas que fueron dadas en el Antiguo Testamento como semillas, que progresivamente fueron ampliándose. La primera vez mayormente que se habla de la resurrección como tal es en Daniel capítulo 12, porque en Job, yo sé que mi Redentor vive y aún del polvo se levantará, hay una semilla, también hay una semilla en este pasaje y en otros más de los salmos, pero en Daniel 12 se empieza a hablar ya de dos grupos de resurrección, que son los que resucitan para vida primero, y segundo, los que resucitan para muerte. Hay dos grupos. Ya en el Nuevo Testamento, cuando viene la revelación progresiva, se va a ampliar el tema de la resurrección. Así que el tema de la resurrección no puede ser visto con detalle en el Antiguo Testamento debido a la revelación progresiva. Esto es algo importante verlo. Pero es una nota también del pasaje. Bueno, pero aquí no se está hablando de la resurrección física individual, sino de la resurrección nacional o colectiva. Sexto, el reino se evidencia por la mención del pacto davídico, es decir, que ellos tenían que estar en pie para que después, según Ezequiel 37, 24 al 26, pueda mencionarse a David. ¿Por qué? Porque hay un pacto davídico. Este pacto davídico se va a cumplir en el milenio, en el reino. Para eso requiere la venida del Mesías, hijo de David, para que reine. Por lo tanto, la resurrección de esa nación se debe a que el Mesías como rey va a venir. No es, o sea, aquí es importante que saber, no es porque son los mejores, no, es porque hay un propósito, que ellos se levanten para que pueda venir el rey mesiánico del linaje de David y pueda reinar sobre ellos. Es decir, no hay un enfoque hacia Israel solamente como un fin en sí mismo, porque de pronto hay una acusación de que esas teologías, el dispensacionalismo, más que nada es un culto a Israel, es una idolatría a Israel. No. Israel está al servicio de Dios precisamente porque obedece a la venida del Mesías, porque de otra manera no se serviría de ellos. O sea, al final de al cabo no es solo por Israel, sino es por la venida del reino mesiánico, del Mesías, para que el Mesías pueda recibir la gloria y se pueda cumplir la misma palabra que Dios empeñó a David. Eso está Ezequiel 37, 24 a 26. Pero por último, se habla del tema del templo. En el versículo 26, el tema del templo, que aparece el santuario, que es Mikdash. El versículo 26 habla del santuario. Por lo tanto, claro que en el 44 lo va a especificar más Ezequiel. Quiere decir que este cumplimiento va a ser en el milenio. Ellos se levantan, pasan por este proceso, después vienen sus enemigos a querer volverlos a destruir Gog y Magog, y hasta el 44 el templo ya se erige. Entonces vemos que el reino va a ser el lugar en donde ellos van a estar y van a tener templo. Así que vuelvo a la pieza clave. Ellos se levantan para que puedan entrar en el reino. Y hay otra parte que se utiliza ya, que es el tabernáculo. Fíjate que es el versículo 27 donde se habla del tabernáculo. En el 26 se habla del Mikdash, el santuario. En el 27 se habla del Mishkan,
que es el tabernáculo, que es la tienda del desierto, que representa simbólicamente al pueblo viviendo bajo la presencia permanente de Dios, cumpliéndose así la fiesta de los tabernáculos. ¿Qué quiere decir? Que habrá un templo, que es el Mikdash, durante el periodo que se llama el tabernáculo. Ese tabernáculo, que es la fiesta de los tabernáculos, se va a cumplir. No se ha cumplido la fiesta de tabernáculos, La fiesta de los tabernáculos se cumple en el reino. Por eso se habla allí de Mishkan, es decir, habitará con su pueblo durante el milenio, y es allá en el reino donde se habla en el versículo 27, donde se va a cumplir totalmente Dios con nosotros directamente. Aunque en la encarnación está presente Dios, pero en el reino milenial va a estar plenamente el Mishkan, que es el tabernáculo, que va a estar en el Mikdash, es decir, Dios con su pueblo. Esto es algo muy importante en este pasaje, que apunta hacia el reino. Esa es la razón por la que Israel ha sido restaurada. ¿Por qué razón? Porque la segunda venida de Cristo va a suceder precisamente en Israel. En tierra de Israel es donde va a aparecer el Mesías para reinar como hijo de David. Que Dios me los bendiga. Esas son mis notas y mis observaciones. Un abrazo a todos. Dios bendiga. Realmente yo valoro mucho la humildad del profesor Santo Castañeda. Después de escuchar una exposición así desglosada, donde abarca todos los puntos importantes relacionados al tema, donde cualquier duda dentro de la propia exponencia te van siendo aclaradas, y al final él te dice si tiene algo más que aportar. Que Dios le bendiga y le siga usando, profesor.